Mi novia me engañó con un tipo del gimnasio por 4 meses, mientras yo compraba el anillo de compromiso, pero cuando la escuché llamarme conveniente y burlarse de mí con su hermana, expuse todo a sus padres y amigos. Ahora perdió su trabajo, su auto y su familia, y vino suplicando en la misma fiesta donde iba a proponerle. Tengo 32 años, trabajo en finanzas, y hace como 3 meses mi vida explotó de la manera más brutal que te puedas imaginar, tipo justo cuando pensaba que todo iba perfecto, y estaba a punto de dar el siguiente paso con mi novia. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Madison hace 2 años en la fiesta de Navidad de Kevin, mi mejor amigo desde la secundaria. Kevin siempre hacía estas fiestas enormes en diciembre, ya sabes, de esas donde invita a medio mundo. Y ese año decidí ir aunque normalmente no soy muy de fiestas navideñas. Madison estaba ahí con su hermana menor Brianna, y la verdad es que me llamó la atención de inmediato. No solo porque era bonita, sino porque tenía esta energía contagiosa. ¿Me explico? Como que iluminaba el lugar cuando se reía. Hablamos toda la noche sobre cualquier cosa, desde películas hasta nuestros trabajos aburridos, y cuando me pidió mi número, al final de la fiesta pensé, ok, esto podría ser algo bueno. Los primeros meses fueron increíbles. O sea, de esos donde te sientes como en una película cursi pero no te importa porque estás feliz. Madison trabajaba en el departamento de marketing de la empresa de Kevin, lo cual era conveniente porque así ella y yo podíamos vernos más seguido cuando yo pasaba por ahí. Nos mudamos juntos después de un año, lo cual ahora que lo pienso fue bastante rápido, pero en ese momento me parecía lo más natural del mundo. Ella se llevaba bien con mis amigos. Yo conocí a sus padres Carol y David, que eran gente súper amable y tradicional, tipo de los que van a misa todos los domingos y tienen fotos familiares por toda la casa. La única que nunca me cayó bien fue Brianna, la hermana de Madison. Desde el primer día sentí que me veía como si fuera un bicho raro o algo así, siempre con comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo o sobre cómo Madison podría estar con alguien más interesante. Madison siempre se reía y decía que Brianna era, así con todos los novios, que no le hiciera caso. Entonces yo intentaba ignorarlo. Este año, como en octubre creo, empecé a planear pedirle matrimonio a Madison en la fiesta de Navidad de Kevin. Me parecía perfecto porque era el mismo lugar donde nos conocimos, ya sabes. Cerrar el círculo y toda esa cosa romántica. Hasta fui a hablar con Carol y David para pedirles su bendición, lo cual fue toda una experiencia porque David me hizo sentarme en su estudio y me dio un discurso de media hora sobre la responsabilidad del matrimonio y cómo su hija merecía lo mejor. Les caí bien al final, creo, porque David me dio un abrazo fuerte y Carol hasta lloró un poco. Compré el anillo como 2 semanas después, me gasté una fortuna en esa cosa, pero valía la pena. Llevaba el anillo conmigo a todos lados en una cajita en mi chaqueta, esperando el momento perfecto, practicando mentalmente lo que iba a decir. El viernes antes de Acción de Gracias, o sea, hace como 3 meses exactamente, decidí ir de pesca con unos compañeros del trabajo a un lago que está como a 2 horas de la ciudad. La idea era irnos el viernes en la noche y volver el domingo. Básicamente un fin de semana de chicos haciendo tonterías y bebiendo cerveza mientras fingíamos pescar. Madison dijo que estaba bien, que aprovecharía para ponerse al día con Brianna que venía a visitarla el sábado. Todo sonaba normal. Yo me fui tranquilo pensando en las truchas y en relajarme un poco del estrés del trabajo. Resulta que el sábado en la mañana, uno de los tipos con los que iba se torció el tobillo caminando por el muelle, tipo bien feo, y decidimos cancelar todo el viaje y volver a casa. Llegué a mi casa como a las 2 de la tarde, súper cansado del viaje y molesto porque ni siquiera pescamos nada. Abrí la puerta tratando de no hacer ruido porque pensé que tal vez Madison estaba durmiendo la siesta o algo así, y entonces escuché voces que venían de la sala. Reconocí la voz de Madison y la de Brianna, y estaban riéndose de algo. Iba a entrar y saludarlas, pero algo en el tono de la conversación me hizo detenerme, no sé, como un instinto raro que me dijo que esperara. Lo que escuché en los siguientes 10 minutos básicamente destruyó 2 años de mi vida. Madison le estaba contando a Brianna sobre Trevor, un tipo del gimnasio con el que aparentemente llevaba saliendo como 4 meses. 4 meses. Describía en detalle las veces que se habían visto cuando yo estaba trabajando, cómo Trevor era más emocionante que yo, cómo tenía más músculos y era mejor en la cama. Brianna se reía y decía cosas como, siempre supe que Daniel era demasiado aburrido para ti, y no sé cómo aguantaste tanto tiempo con ese tipo.
Madison respondió, y esto lo recuerdo perfectamente porque las palabras se me quedaron grabadas como con fuego en el cerebro. Dijo textualmente, es conveniente, supongo. Paga las cuentas y no hace muchas preguntas. Pero Trevor me hace sentir viva de verdad, ¿sabes? Me quedé ahí parado en el pasillo, con la mochila todavía en la espalda, sintiendo cómo todo mi cuerpo se ponía frío. Seguían hablando. Brianna le preguntó si yo sospechaba algo, y Madison dijo que no, que yo era demasiado ingenuo y confiado como para darme cuenta. Se rieron de nuevo. Brianna mencionó algo sobre mis amigos, sobre cómo Kevin era el único decente del grupo, y Madison estuvo de acuerdo. Después empezaron a hablar sobre la fiesta de Navidad de Kevin que venía en unas semanas, y Brianna dijo algo como, ¿vas a llevar a tu novio aburrido o a tu novio emocionante? Y las dos se carcajearon como si fuera el chiste más gracioso del mundo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Podría haber sido 1 minuto o 10. El tiempo se sintió raro y distorsionado. Finalmente retrocedí muy despacio. Salí de la casa sin hacer ruido. Subí al coche y me fui. Manejé sin rumbo fijo por como 1 hora, solo dando vueltas por la ciudad, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía esta mezcla rara de querer llorar, gritar, vomitar, todo al mismo tiempo. La cajita con el anillo seguía en mi chaqueta, que estaba en el asiento del pasajero, y cada vez que la miraba sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho con las manos. Terminé en un motel barato cerca de la autopista, de esos que tienen letreros de neón parpadeantes y donde no hacen muchas preguntas si pagas en efectivo. Me senté en la cama que olía a desinfectante y cigarrillos viejos, y solo, no sé. Me quedé ahí mirando la pared tratando de procesar lo que había escuchado. Mi teléfono empezó a sonar como a las 6 de la tarde. Madison. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó como 5 veces más esa noche. En uno de los mensajes sonaba preocupada. Decía que dónde estaba, que si me había pasado algo en el viaje de pesca. En otro sonaba molesta, tipo, Daniel, esto no es gracioso. Llámame. No, le respondí ninguno. Esa noche no dormí nada, literal 0 minutos. Solo me quedé ahí acostado en esa cama horrible, reproduciendo mentalmente cada momento de los últimos 2 años, buscando señales que debía haber visto. Y las sabía, o sea, claro que las sabía. Las veces que llegaba tarde del gimnasio, oliendo a perfume diferente. Los mensajes que recibía y borraba inmediatamente. Como últimamente siempre tenía el teléfono boca abajo. Todas esas pequeñas cosas que notas pero que ignoras porque confías en la persona con la que estás. Me sentía como el idiota más grande del planeta, ¿sabes? Como si tuviera un letrero en la frente que decía, engáñame, soy estúpido. El domingo en la mañana, ya con la cabeza un poco más clara después de tomar como 3 cafés terribles del motel, decidí qué iba a hacer. No iba a confrontarla. No iba a darle la satisfacción de verme hecho pedazos. No iba a escuchar sus excusas o justificaciones. Iba a cortar todo limpio y rápido, como cuando quitas una curita de golpe. Llamé a mi hermano que tiene una camioneta y le pedí que me ayudara a empacar todas las cosas de Madison. No le conté los detalles, solo le dije que necesitaba hacer esto rápido y que luego le explicaba. Él es buena gente. Apareció en media hora sin hacer preguntas. Llegamos a la casa como al mediodía. Madison había salido, probablemente a buscarme o a ver al dichoso Trevor, no me importaba. Pasamos las siguientes 3 horas empacando literalmente todo lo que era de ella. Ropa, zapatos, cosméticos, libros, hasta su colección ridícula de velas aromáticas que yo siempre odiaba, pero que toleraba porque hacían que la casa oliera bien. Todo fue a cajas. Mi hermano me preguntó en un momento si estaba seguro de esto, y yo solo asentí. No podía hablar mucho sin que se me quebrara la voz, entonces solo seguimos empacando en silencio. Cuando terminamos, llamé a un cerrajero que había encontrado en Google, tipo de esos, servicios de emergencia 24 séptimos, y le pagué extra para que viniera de inmediato y cambiara todas las cerraduras. Mientras él trabajaba, escribí una nota. La reescribí como 5 veces, porque no sabía qué decir exactamente. Al final quedó algo simple. Sé lo de Trevor. Sé todo. Tus cosas están en el garaje. No vuelvas a contactarme. No quiero explicaciones ni disculpas. Terminamos. La pegué en la puerta con cinta adhesiva. Después de eso,
Me fui a un centro de retiros que está en las montañas, como a 2 horas y media de la ciudad. Suena medio hippie. Lo sé, pero un compañero del trabajo me había hablado de ese lugar cuando pasó por un divorcio feo. Es básicamente una cabaña grande con habitaciones individuales, donde la gente va a reconectarse consigo misma o como sea que le digan. No hay wifi, no hay televisión, solo naturaleza y silencio. Pasé 2 días ahí, caminando por los senderos, sentándome junto al lago que tienen, tratando de ordenar mis pensamientos y decidir qué hacer después. Fue raro, pero ayudó. Tipo me dio espacio para procesar todo sin distracciones. El martes en la mañana, ya de vuelta en la civilización, hice algo que sabía que iba a ser difícil pero necesario. Llamé a Carol y David, los padres de Madison. David contestó, y cuando le dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante, su voz se puso seria de inmediato. Fui a su casa esa misma tarde. Estaban los dos sentados en el sofá de la sala, esa sala con todas las fotos familiares que ahora me parecían una mentira enorme, y les conté todo, todo. Lo que había escuchado, lo de Trevor, los comentarios de Brianna, cómo Madison se había burlado de mí. Carol empezó a llorar antes de que terminara de hablar. David se puso rojo. Tipo podía ver las venas en su cuello, y dijo una serie de palabrotas que nunca pensé que escucharía de un tipo que va a misa todos los domingos. Me disculpé como 3 veces por ser yo quien les contaba esto, pero David me interrumpió y dijo que apreciaba que hubiera ido a decirles la verdad en persona, que eso hablaba de mi carácter. Carol me abrazó y siguió llorando, diciendo que lo sentía mucho, que no sabían que Madison era capaz de algo así, que yo había sido tan bueno con su hija. Eso casi me rompe. O sea, sus padres mostrando más compasión por mí que su propia hija. Antes de irme, David me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, nosotros criamos a nuestras hijas con ciertos valores, Daniel, y si ellas decidieron ignorar esos valores, entonces tendrán que enfrentar las consecuencias. Aparentemente, Carol y David tuvieron una conversación seria con Madison y Brianna esa misma noche. No sé exactamente qué se dijeron, pero Kevin me contó después porque Madison trabajaba para él, ¿recuerdas? Que Madison llegó al trabajo el miércoles hecha un desastre, con los ojos hinchados de tanto llorar, diciendo que sus padres la habían desconocido como hija. Al principio pensé que era dramática, pero resultó ser literal. Carol y David les dijeron a ambas que estaban profundamente decepcionados, que el comportamiento de Madison era imperdonable y que Brianna había sido cómplice al animarla, y que hasta nuevo aviso no querían saber nada de ninguna de las dos. Cortaron todo contacto, 0 llamadas, 0 mensajes, nada. Kevin también tomó una decisión que no le pedí, pero que agradecí. Madison había estado trabajando para él como coordinadora de marketing por casi 2 años, y él me llamó como una semana después de todo el drama para decirme que la había despedido. Me explicó que técnicamente no podía despedirla solo por su vida personal, pero que había estado investigando y encontró que su desempeño había bajado muchísimo en los últimos meses, probablemente porque estaba ocupada con Trevor, pensé yo, y que además había usado recursos de la empresa para cosas personales. Kevin me dijo textualmente, no puedo tener gente así en mi equipo. Daniel, aparte de que eres mi amigo, y ella te hizo daño, su ética laboral está por el suelo. Parte de mí se sintió mal por un segundo, pero luego recordé lo que había escuchado en mi propia sala, y ese sentimiento desapareció completamente. David y Carol también cortaron todo soporte financiero a ambas hijas. Resulta que, y yo no sabía esto hasta que Kevin me lo contó después, porque Madison se lo había dicho llorando, cuando le suplicaba que no la despidiera, los padres le pagaban el coche a Madison. Literal, le pagaban el auto nuevo que ella siempre presumía, como si lo hubiera comprado ella misma con su trabajo. También le daban dinero extra cada mes para gastos, como si fuera una adolescente y no una mujer de casi 30 años. Todo eso se acabó de la noche a la mañana. Sin coche, sin trabajo, sin dinero extra. Madison terminó teniendo que devolver el auto al concesionario porque no podía pagar las mensualidades sola. Brianna, que inicialmente le había dicho a Madison que podía quedarse con ella en su apartamento después de que yo la echara de nuestra casa, cambió de opinión como 2 semanas después. Kevin me contó esto también, porque aparentemente Madison llegó a la oficina, antes de que la despidieran, quejándose de que Brianna la había corrido. Lo que pasó fue que Brianna se dio cuenta de que sus padres hablaban en serio cuando dijeron que cortaban contacto con las dos, no solo con Madison,
y empezó a culpar a Madison por arruinar su relación con sus padres. La irónica hermana que había estado animando el affair de Madison de repente decidía que todo era culpa de ella. Madison terminó teniendo que quedarse en el sofá de una amiga, luego en otro sofá de otra amiga, básicamente vagando de lugar en lugar como si tuviera 20 años y no casi 30. Madison intentó contactarme como 1000 veces durante ese mes. Llamadas, mensajes, emails. Hasta intentó agregarme en redes sociales que yo ni siquiera uso mucho. La bloqueé de todos lados. Kevin me dijo que ella le había preguntado por mí, que si sabía cómo estaba, que si podía darle mi nuevo número. Había cambiado de número como 2 días después de correr a Madison de la casa. Kevin le dijo que no, que dejara de preguntar, que yo estaba rehaciendo mi vida y que ella no era parte de eso. Me mandó screenshot de algunos de los mensajes que Madison le mandaba, cosas como, por favor solo dile que hable conmigo 5 minutos, puedo explicar todo. Lo nuestro fue un error, pero Trevor no significa nada. Borré los screenshots sin leerlos completos. La verdad no me interesaba nada de lo que tuviera que decir. La fiesta de Navidad de Kevin llegó como 3 semanas después de todo ese desastre. Casi no voy. O sea, la idea de estar en el mismo lugar donde había conocido a Madison, donde había planeado proponerle matrimonio, me revolvía el estómago. Pero Kevin insistió. Me dijo que no podía dejar que Madison arruinara algo, que había sido una tradición para mí, que necesitaba reclamar ese espacio o algo así. Sonaba a consejo de psicólogo, pero tenía sentido, supongo. Entonces fui, con traje nuevo que compré específicamente para la ocasión, sintiéndome como si estuviera yendo a la guerra en lugar de a una fiesta. La fiesta estaba buena, llena de gente que conocía y gente nueva. Todos fueron muy amables conmigo. Algunos sabían lo que había pasado porque Kevin les había contado, con mi permiso, y otros solo notaban que Madison no estaba y no preguntaban. Estaba en el bar tomando mi tercera cerveza y hablando con un compañero del trabajo de Kevin sobre no sé qué cosa aburrida de impuestos, cuando la vi. Madison, entrando por la puerta principal como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Se veía terrible. O sea, no para ser cruel, pero parecía que no había dormido bien en semanas. El cabello sin arreglar. Ropa que claramente era prestada porque le quedaba mal, y tenía esta mirada desesperada en los ojos, que me hizo sentir. No sé, nada bueno exactamente, pero tampoco el triunfo que pensé que sentiría. Kevin la vio casi al mismo tiempo que yo, y se dirigió hacia ella de inmediato, pero Madison me había visto primero y venía directamente hacia mí, esquivando gente y casi tropezándose con una mesita. La gente empezó a notar. Las conversaciones se fueron apagando, tipo como en las películas cuando todo el mundo se da cuenta de que algo dramático está por pasar. Ella llegó hasta donde yo estaba y dijo mi nombre. Daniel, por favor, necesito hablar contigo. Y su voz sonaba quebrada, desesperada. Yo solo la miré sin decir nada. Ella siguió hablando, palabras que salían atropelladas de su boca. Fue un error terrible. No significó nada. Trevor no era importante. Te amo. Podemos arreglar esto. Puse mi cerveza en la barra y la miré directamente a los ojos por primera vez en 3 semanas, le dije. Y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. Madison, no me importa que hayas estado con Trevor, o sea, sí me importa, pero no es lo peor. Lo peor es que me considerabas tan poco que te burlabas de mí con tu hermana, que me llamabas aburrido y conveniente, que me tenías ahí pagando cuentas mientras te divertías con otro tipo. Me humillaste, no solo a mí, sino a la relación que pensé que teníamos. ¿Y ahora qué? Ahora que perdiste tu trabajo, tu carro, el apoyo de tus padres, ¿ahora sí quieres volver? No funciona así, Madison. No puedes volver solo porque las cosas se pusieron difíciles para ti. Ella empezó a llorar, esas lágrimas grandes y dramáticas, y dijo que lo sentía, que había sido una idiota, que yo era el mejor hombre que había conocido. Yo solo negué con la cabeza. Si realmente pensaras eso, no hubieras hecho lo que hiciste. Y francamente, no me importan tus disculpas. No quiero tu arrepentimiento. Solo quiero que salgas de mi vida completamente. Kevin llegó en ese momento, con 2 de sus amigos, tipos, grandes que trabajan en construcción o algo así, y muy educadamente le dijeron a Madison que tenía que irse. Ella me miró una última vez, como esperando que yo dijera algo diferente, pero no lo hice. Me di vuelta y volví a mi conversación sobre impuestos como si nada hubiera pasado, aunque por dentro estaba temblando.
Kevin la escoltó hasta la puerta junto con sus amigos. Escuché después que Madison intentó colarse de nuevo como media hora después y que tuvieron que amenazar con llamar a la policía para que se fuera definitivamente. Yo me quedé en la fiesta hasta tarde, bebiendo más de lo que probablemente debía, hablando con gente, riéndome de chistes que no eran tan graciosos, básicamente tratando de parecer normal. Cuando la fiesta terminó y estaba esperando mi Uber afuera, no iba a manejar en ese estado, Kevin salió y me puso una mano en el hombro. No dijo nada. Solo me apretó el hombro, y yo asentí. A veces los mejores amigos son los que saben cuando no decir nada. Han pasado 3 meses desde todo eso. Madison eventualmente dejó de intentar contactarme. O eso creo, porque sigo teniéndola bloqueada en todos lados. Entonces no sabría si lo intenta. Kevin me cuenta de vez en cuando que la ve en el supermercado o en algún lugar random de la ciudad, siempre con gente diferente, aparentemente todavía vagando de sofá en sofá. Sus padres todavía no le hablan a ninguna de las dos hijas, lo cual es triste de cierta forma, pero también no es mi problema. Vendí el anillo. Perdí como 40% de lo que pagué. Pero necesitaba deshacerme de esa cosa. No podía tenerla guardada en un cajón recordándome lo cerca que estuve de cometer el error más grande de mi vida. La semana pasada fui a cenar con David y Carol, lo cual fue raro pero también reconfortante de cierta manera. Me invitaron ellos. Dijeron que querían saber cómo estaba. Hablamos de cosas generales, del trabajo, del clima, de cualquier cosa menos de Madison. Al final de la cena, cuando nos estábamos despidiendo en el estacionante del restaurante, Carol me abrazó y me dijo al oído: «Mereces a alguien que te valore, Daniel, y siento mucho que mi hija no haya sido esa persona». No supe qué responder, entonces solo le devolví el abrazo. David me estrechó la mano fuerte, con ese apretón de manos de padre protector, y me dijo que siempre sería bienvenido en su casa si alguna vez necesitaba algo. Fue extraño, pero bueno, supongo. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien o que ya lo superé del todo. Hay días buenos y días malos. A veces veo parejas en la calle y me pongo de mal humor sin razón aparente. Otras veces estoy perfectamente bien. Empecé terapia hace como un mes, lo cual probablemente debía hacer antes, y mi terapeuta dice que lo que siento es normal, que el duelo por una relación toma tiempo, y que está bien no estar bien todo el tiempo. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, supongo, aunque eso suena muy cursi. También me estoy enfocando en mí mismo, en mi trabajo, en mis hobbies que había descuidado, en pasar tiempo con amigos de verdad como Kevin. Lo que sí sé con certeza es que hice lo correcto. Podría haber aceptado sus disculpas, podría haber intentado perdonarla y seguir juntos, pero eso hubiera significado tragarse mi propio respeto y mi dignidad. Y la verdad, por muy solo que me sienta a veces, prefiero estar solo que con alguien que me ve como conveniente mientras me engaña con otro. Merezco más que eso. Todos merecemos más que eso. Y espero que Madison aprenda algo de todo este desastre, aunque honestamente lo dudo. La gente que te traiciona así, generalmente encuentra formas de justificarse a sí misma y echarle la culpa a los demás. Pero ya no es mi problema, ¿verdad? Ella tomó sus decisiones y ahora está viviendo con las consecuencias. Y yo tomé las mías. Y aunque duelen, al menos puedo dormir en las noches sabiendo que no me rebajé, que mantuve mi dignidad intacta y que, eventualmente voy a estar bien de verdad.